porque hay de nosotros si callamos. Lo que Dios hace en la vida del ser humano no lo podemos callar. Así es que quiero saludar de una manera especial a toda la familia en Cristo, allá en Colombia y a nivel mundial, donde nos estén viendo por esta red. Los saludamos muy calurosamente en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole las más ricas bendiciones, como decía nuestro hermano Jairo. Sí, nos encontramos hace ya para 6 años aquí en este país de Chile. Dios nos trajo por acá y acá estamos también trabajando, sirviendo, testificando, predicando la palabra. No nos hemos quedado callados porque al que hizo la obra en nuestras vidas, Él aún sigue haciendo la obra y nosotros no podemos callarla. Así que somos embajadores del Señor Jesucristo. Y presento a mi esposa para que ella dé su saludo y vamos a empezar este testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios me los bendiga a todos, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios primeramente por su misericordia, su bondad, por tenernos aquí todavía prendidos de su mano poderosa. Amén. Un saludo muy especial al hermano Jairo y a todos los hermanos que se conectan a través de estas redes. Es una bendición predicar y llevar este mensaje a todas las personas, a todos los seres humanos, porque son dignos de ser salvos, amén, porque el Señor Jesús vino a eso, a salvar las almas que estaban perdidas, amén. Como decía mi esposo, por la gracia de Dios, ya llevamos 6 años aquí en este país de Chile, ha sido una bendición y agradezco esta oportunidad que me da para testificar. Y pues, ante todo, quiero decirles a los amigos que se conectan, que nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, aleluya, sublime. Él no ha cambiado, Él dice en su palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él sigue siendo milagros, Él sigue siendo Dios todopoderoso. Amén. Y como decía el hermano, no puedo callar porque cuando uno es agradecido con Dios, de eso tenemos que dar. De lo que Él nos ha dado, de eso tenemos también nosotros que decir. Amén. Mi hermano Jairo decía ahora en la mañana de que nosotros vivíamos agradecidos porque tenemos una Biblia en quien vemos todos los milagros que el Señor ha hecho, toda la obra que el Señor hizo en la tierra, y aun cuando Él también deja a su amada iglesia para que se sigan haciendo estas obras, como es sanando, como es salvando, como es haciendo milagros. Entonces, yo me preguntaba en estos días, ¿qué tal si se tuviera que escribir otra Biblia, mi hermano Jairo? Yo estoy seguro que se tendrían que hablar de todos los testimonios que hay a nivel mundial de lo que Dios viene haciendo a través de su palabra, cómo Dios ha transformado las mentes, los corazones de las personas. Entonces se tendría que escribir otra Biblia. Y ahí sí estaría de acuerdo con estas palabras que dicen, ni no caberían en el mundo los libros, las Biblias que se tendría que escribir de todos los testimonios que se podrían hablar de todos los hermanos, de todos los que han sido transformados. Amén, amén. Bueno, yo quiero invitarlos a que abran sus escrituras en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Amén. Quiero tomar este versículo porque lo quiero asemejar al testimonio, pues debido a lo que dice esta palabra es algo que se ha cumplido en nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Luego pasamos al 40, dice de la siguiente manera. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero invitar hoy a los hermanos, quiero invitar a los amigos que estén conectados, que si tienen algo que hoy pedirle a Dios,
no es tanto el testimonio, es creerle a Dios, porque es en Él el que tenemos que tener nuestra confianza, porque Dios sí sigue haciendo cosas grandes. Amén. Bueno, hemos visto, el hermano hoy contaba cuando iniciaba sobre ser amigo del mundo, o sea, ser amigo del enemigo que a la final no ha traído sino muerte y destrucción. Lastimosamente a veces los seres humanos tomamos equivocaciones en nuestras vidas, ¿ya? Yo siendo muy joven, adolescente, tomé un camino equivocado. Yo vengo de una familia con muchos principios. Mi madre es una mujer que siempre ha sido una mujer ejemplar, ha sido una mujer de principios, una mujer que le ha creído a Dios, que ha amado a Dios sobre todas las cosas. Y ella pues de igual manera nos dio este ejemplo de vida, pero a veces nuestra rebeldía no hacemos lo que nuestros padres nos enseñan y muchas veces culpamos a otras personas de nuestro fracaso o de nuestra condición de vivir, sabiendo que realmente somos nosotros los que tomamos esa decisión. Siendo joven, muy joven, me involucré con los hippies en la avenida Sexta de la ciudad de Cali. Comencé con ellos. Empecé escuchando música metálica, empecé a escuchar música de este género y me fui involucrando lentamente hasta el punto de ya andar con estas personas. Ya no solamente andaba con los hippies, andaba con metaleros, con gente que escuchaba música mucho más pesada. Y empecé a involucrarme de tal forma que ya me identificaba con ellos en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Y para mí la música era como una droga realmente. Yo comencé a andar en este mundo y a pesar de que mi mamá me hablaba del evangelio, yo no quería, de verdad era en contra de lo que ella me había enseñado. Pues en este género de música muchos saben que es música que adora directamente a Satanás, y esta música hacía que yo me metiera cada día más en la oscuridad, cada día más en este ámbito del satanismo, y comencé a andar con estas personas y hacer cosas que ellos hacían y de las cuales uno se va dejando llevar y se va dejando meter de tal forma que cuando uno piensa no se ve tan metido en esto, que comienza uno su vida a cambiar. Y empecé a cambiar con mi familia, empecé a cambiar mi actitud, mi forma de ser, me volví reprimida, me volví totalmente, como decimos en Colombia, cusumbo solo, o sea, estar solo con los del movimiento, sin importar los demás, sin importar cómo los demás me veían, mi forma de vestir, mi forma de actuar. Es tanto así que yo empecé a usar símbolos de los que ellos usaban, cruces hacia abajo como señal de en contra de Cristo. Y empezamos a profanar tumbas, nos metíamos a cementerios, profanábamos tumbas, hacíamos rituales y ellos empezaban a drogarse de toda clase de drogas, alcohol, pero había algo tan particular y era que cada vez que yo intentaba hacer lo mismo de consumir droga o de consumir alcohol con estas personas, había algo en mí que no me dejaba, no lo podía hacer. Hoy puedo entender que la oración del justo es poderosa, amén. Que la oración de alguien que le clama a Dios creyendo que Dios puede cambiar y transformar al ser humano es poderosa. Y es que las oraciones de mi madre no cesaban. Yo me imagino a mi mamá llorándole al Señor, humillada, arrodillada, clamándole a Dios por mi alma, que me libertara de ese mundo, porque era lo contrario, ella profesaba a Cristo y yo profesaba al enemigo, y era todo lo contrario a lo que ella me enseñaba. Como le decía, era mi cuarto lleno de afiches de metal, mi forma de vestir, todas estas cosas eran lo que yo representaba en lo que ella iba en contra mí. Y llegaba ella y yo me la imagino a ella diciéndole, pastor, ayúdeme a orar por mi hija, hermanos, en ayuno, en oración, clamando a Dios por mí. Y cada vez que yo intentaba consumir droga, cada vez que yo intentaba hacer algo, había algo en mí que no me dejaba. Y era algo tan particular que
era como que yo quería hacerlo, pero no podía. Hubo una ocasión donde estos jóvenes me dijeron, Sandra, vamos a hacer un sacrificio y pues vamos a ver si tú estás ahí. Y realmente yo me identificaba tanto con ellos que consideraba que era el motivo para estar ahí. Cuando yo llego a ese lugar, estaba todo listo y se iniciaba con un animal en un cementerio y estaba todo preparado. Cuando es droga, alcohol, todos reunidos. Cuando yo estaba ahí, estábamos ya listos para hacerlo porque yo quería hacerlo. Ellos me rodearon y me dijeron, ¿sabe qué, Sandra? No vamos a hacerlo si usted está aquí, me decían. Porque es que hay algo en usted tan poderoso que nos impide, no nos deja actuar. Hay algo en usted que nos está estorbando y no podemos tenerla acá. Y yo decía, ¿cómo puede haber algo en mí que les estorbe si yo quiero hacerlo? Si yo estoy acá es porque quiero. Ellos decían, no, es que hay algo que nos estorbe y mientras usted esté, no vamos a hacerlo. Hoy puedo entender que eran las lágrimas de mi madre, que era ese clamor, esa oración, ese ruego para que Dios libertara mi alma. Porque eso vino Jesucristo a libertar las almas, a romper las cadenas. Eso vino nuestro Dios a libertar al cautivo, aleluya. Y cuando ellos dicen eso, realmente yo sentí impotencia, sentí realmente odio. No odio por la figura de mi madre, sino odio porque no me dejaba hacer lo que yo quería hacer. Entonces entra algo en mi pensamiento, porque cuando uno está en este movimiento, uno tiene tendencias a suicidas. Muchos de mis amigos se suicidaron, muchos de ellos actuaban así porque eso hace el enemigo, hace que tu vida no tenga valor, eso hace que el enemigo se te meta a tu cabeza y dice tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene valor, tú no eres valioso para nadie, nadie te quiere, o sea, es como un pensamiento que el enemigo te mete para destruir tu alma, porque sabe que si uno se muere sin Cristo, el alma se pierde. Y entonces era la mentalidad que el enemigo me ponía en mi cabeza, tú no tienes, nadie te quiere, o sea, aún ni el movimiento te quiere aceptar, me decían. Yo me sentía rechazada por mi familia, no porque ellos me quisieran rechazar, yo era por mi forma de actuar, por mi forma de ser, por mi forma de comportamiento, era que yo hacía que mi familia me aislara. Pero ahora eran mis amigos, entre comillas, amigos. Cuando ellos me dicen eso, se me viene a la mente y dice, pues no, tu vida no tiene sentido, mátate, acaba con tu vida. La casa donde mi madre vive es de 3 pisos. Yo lo único que pensé fue decir, bueno, es verdad, no hay sentido de vivir. Yo lo que hice fue, mi pensamiento era lanzarme de ese lugar y lanzarme de cabeza para cuando yo cayera, me esnucara y me matara y yo decía, se me acaban mis problemas. Pero no sabiendo que ahí estaba Dios con su mano extendida, aleluya, porque cuando Dios tiene un plan para el ser humano, no le importa absolutamente nada, Él simplemente actúa porque Él es Dios, aleluya. Yo me subo a este lugar y lo que hice fue lanzarme, efectivamente me lancé. Cuando yo me lanzo a este lugar, siento en la altura, poder decirlo, unas manos que tomaron mi cuerpo en la altura y sentía como que esas manos lo que hicieron fue enderezar mi cuerpo. Cuando me endereza mi cuerpo, yo caigo parada. En vez de haber caído de cabezas o algo, yo caigo parada y cuando caigo parada, el peso de mi cuerpo lo recibe mis piernas y me desboroné totalmente hasta el punto de no poderme parar. Cuando no me puedo parar, el dolor era tan intenso que me llevaron a la clínica y allá en el hospital me tomaron una radiografía en mi columna y el dictamen del médico es que mi columna se fracturó por la velocidad y por el peso de mi cuerpo. Y lo que hizo es que el coxis de mi columna se fracturó y los discos se corrieron y para los médicos decían que yo no iba a volver a caminar, porque mi columna se fracturó. Pues yo lloraba y no lloraba del haberme lamentado. Yo decía, pero ¿cómo soy? De mi pensamiento decía, ¿cómo puedo ser tan de malas, de no matarme para quedar en una silla de ruedas? Y es que Dios ahí en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, tenía un plan preparado para mi hija, aleluya. Por eso es que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena serle fiel a Dios, aleluya.
Cuando pasa esto, me hacen todas las terapias, todo eso, cuando el médico ya luego dice, bueno, ya no hay nada que hacer, pero luego Dios hace algo que sí que el hombre no podía hacer, y es que permitió que yo volviera a caminar. Yo caminé después de eso, y los médicos sorprendidos decían que era imposible por mi columna fracturada, pero yo no lo veía como un milagro de Dios porque mi alma estaba atada. Yo lo miraba como que soy muy de malas porque no me pude matar, y ese era el enemigo me tenía en mi cabeza que tenía que acabar con mi vida. Pasó el tiempo y nosotros los seres humanos a veces tenemos la tendencia a ser malagradecidos con Dios o olvidadizos de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Sí. Y le pasa lo siguiente, yo seguí en este movimiento a pesar de que Dios me había permitido caminar, aunque no lo entendía en el momento. Yo seguí en este movimiento, seguí haciendo lo mismo, seguí escuchando lo mismo y seguí atada en este mundo de la oscuridad. Sabe que mi madre muchas veces le decía a los jóvenes de la iglesia, vea, vaya, llévenle serenata a mi hija, vaya, háblenle a mi hija, rodéela, dígale que Jesús la ama. Y esos jóvenes iban y yo tocaban a mi puerta, me iban y me buscaban, pero como en mí había un rechazo hacia los cristianos, había un odio hacia los cristianos, yo simplemente los trataba mal, los echaba, los sacaba de mi vida. Pero ellos ahí perseveraban, lo hacían, y aunque yo los echara, ellos siempre estaban ahí, aleluya. Llegó un momento donde ya fue tanta la opresión, o sea, tanto la angustia, porque uno cae en una depresión, cae en un mundo tan terrible, que el enemigo ya no me decía, no te vas a matar tú, mata a tu familia, acaba con los tuyos, me decía, porque es que eso hace el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, él viene a destruir hogares, él viene a destruir vida, él viene a destruir jóvenes, él viene a destruir todo. Por eso el hermano decía, el ser amigo del diablo no te beneficia en nada, al contrario, te destruye, te acaba. Y eso es lo que hacía el enemigo conmigo. Quería que no solamente me matara yo, sino matara a mi familia. Hasta el punto de que yo lo puse en obra. Invité a un amigo y le dije que necesitaba cianuro. Él me dijo, no, ni siquiera me preguntó para qué lo necesitaban. Yo tenía el pensamiento envenenar mi familia porque era como una muerte digna para ellos, no dolorosa. Y de tal forma que yo esperé a este joven y el joven no llegó en el lugar en que nos habíamos citado. Yo me voy para mi casa destruida, llorando, inclusive yo muchas veces me le lanzaba a los carros, o sea, yo quería acabar como sea con mi vida. Pero alcancé a llegar a mi casa llorando, aburrida, y yo me acuerdo que él me llama y me dice, no te puedes llevar el cianuro, pero yo mañana con seguridad se lo llevo. Yo le dije, bueno, no hay problema, si no se pudo hoy, se podrá mañana. Pero yo antes de eso, yo hice una carta y escribía el todo. Yo escribía cómo estaba mi vida y el por qué lo iba a hacer. Y cogí mi carta y la metí debajo del colchón de mi cama para que mi mamá no la fuera a leer, porque ahí decía lo que yo iba a hacer con ellos. El pensamiento era coger cianuro y envenenarlos a través del almuerzo y que todos nos sentáramos y todos íbamos a morir. Y ese era, yo decía, yo también muero y a mí nadie me va a poder juzgar porque ya se nos acabaron los problemas. Ellos no van a sufrir por mí ni yo voy a sufrir por ellos, decía yo. Pero ese era el pensamiento que el enemigo me había puesto. Escondo mi carta debajo de la cama, debajo del colchón, perdón. Cuando yo me acuesto, yo considero que era muy de madrugada, como a las 3 de la mañana, yo estaba dormida. Pienso yo que eran esas horas, no tengo mucha memoria de eso. Dios me habló a través de un sueño. Amigo que me escucha, Dios usa cualquier método. Amén. Cualquier método, sea el método del sueño, sea que te ponga alguien a que te hable, sea, Dios utiliza cualquier método. Por eso cuando alguien se te arrima y te dice Jesús te ama y te quiere salvar, Jesús puede cambiar tu vida, Jesús puede hacer esto en tu vida, es porque amén, Jesús ha enviado a esa persona para hacerlo. Sí. Cualquier método utiliza Dios, y Dios para tratar con mi vida tuvo que usar un método, y ese método era un sueño. Yo me acuerdo que yo me acuesto a dormir cuando yo siento como que un abismo se abre y veo unas cadenas tan gruesas que empiezan a enredar mis piernas hasta llegar a mi cintura.
Y yo veía como esas cadenas que se utilizan como en los barcos me jalaban a ese abismo. Yo lloraba, yo gritaba, yo suplicaba que alguien me ayudara, que yo no quería ir a ese lugar. En ese sueño yo suplicaba que alguien extendiera su mano y me ayudara. Siendo satanista, para mí no debía darme temor eso, pero había algo en mí que sí, que quería que alguien me ayudara. Y fue tanto mi grito, mi ansiedad, mi deseo de salir de ese lugar, de ese sueño, que veo que en la parte alta, en la altura, alguien extiende sus manos y alcanza a tomar mis manos. Cuando yo alcanzo a tomar mis manos, yo miro hacia arriba y era mi madre sosteniendo mis manos. Y ella sostenía mis manos y yo veía a través de un sueño como un hermano cogía a mi madre su cintura y veía a otro que lo tomaba la cintura y veía una cadena de evangélicos que jalaban y entre más jalaban me iban sacando de ahí. Hoy puedo decirlo con certeza y con seguridad que el pueblo de Dios en su oración fue el que hizo que mi alma no se perdiera, aleluya. Gloria a Dios. Esa oración de mi madre, ese clamor, hizo que hoy esté en este camino solo por la misericordia de Dios y por esas oraciones de un pueblo, aleluya. Cuando yo despierto del sueño que me sacan, mi madre estaba postrada de rodillas al pie de mi cama y ella sostenía mis manos. Cuando yo la sostenía, literalmente ella estaba ahí y me sostenía en las manos. Yo no quise abrir mis ojos para demostrarle a ella nada. Pero me acuerdo tanto la oración de ella que impactó mi vida. Y la oración de mi madre le decía, Señor, no permitas que mi hija haga nada, ni contra ella, ni contra nosotros. Haz que te conozca a ti primero. Y si tú quieres, haz lo que quieras con ella. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo mi mamá iba a saber lo que yo iba a hacer si yo tenía esa carta escondida? Y es que hoy comprendí que lo que ella tenía era más poderoso, era mucho más grande que a lo que yo le servía. Cuando ella se levanta de ahí, yo no quise llorar delante de ella. Cuando ella se levanta, a mí se me vienen las lágrimas. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuántos minutos, no sé. El hecho es que al pie de mi ventana había unos evangélicos. Los jóvenes que yo más odiaba y los echaba en mi casa estaban al pie de mi ventana con guitarras. Y ellos cantaban ese himno, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Y ellos cantaban de esa forma y cuando Dios me mostraba eran los mismos del sueño. Yo no quiero más que otra sino postrarme de rodillas y decir, levantar mis manos y decirle, Dios, si es verdad que tú existes, si es verdad que tú transformas el corazón del ser humano, cambia mi vida, transforma mi vida. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús rompió esas cadenas, Jesús libertó mi alma, Jesús libertó mi vida, porque eso hace Jesucristo, no solamente devuelve no resucita solamente cuerpo, resucita almas también, y Dios resucitó mi alma, y yo por eso con una convicción te puedo decir, y te puedo presentar a un Dios que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que sana al enfermo y aún resucita muertos, aleluya, porque ese es mi Dios, aleluya. Para Dios no hay nada que le quede imposible. Por la gracia y la misericordia de Dios, tengo 26 años de andar con Cristo. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. De verdad que el tener a Dios en mi vida es lo mejor que ha podido pasar en mi vida, aleluya. Ahí Dios me permitió conocer a mi esposo, ahí Dios me permitió casarme con él, y pues él ya le va a contar su experiencia. Estando ya en la iglesia, hicimos un evento en la iglesia en Barberena, y me dirigí ese día a ese evento a apoyar ahí a la iglesia. Y en la portería yo iba entrando cuando me encontré con una joven, hermosa, pelo largo. Esa joven tan bonita, la verdad que me llamó mucho la atención y no sé cómo, si es que dicen por ahí que uno queda amor a primera vista. La verdad que me enamoré
Y Dios hizo algo ese día porque nos saludamos y una buena comunicación, y desde allí empezamos a distinguirnos y empezamos un noviazgo con el Señor. Y Dios permitió de que me enamorara de ella y llegamos a fijar fecha de matrimonio. Pero cuando fijamos fecha de matrimonio, yo le conté algo que en mi vida había pasado, de que yo tuve un accidente a la edad de 14 años. Un accidente, yo no podía hacer hijos. Yo era totalmente estéril, comprobado por la ciencia, donde se me habían hecho varias pruebas, no podía hacer hijos. Entonces yo le conté a ella y ella dijo, no, es que no me importa. Le di el conocimiento a ella y bueno, nos casamos por la gracia del Señor, como dice mi esposa, 22 años ya de matrimonio, y el éxito y la clave de todos estos 22 años es Cristo, porque Cristo está en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Él es el verdadero amor, y como conocemos el verdadero amor que es Cristo en nuestras vidas, nos podemos amar así como yo amo a mi esposa y mi esposa hacia mí. Y gracias al Señor por esta bendición. También llevo 26 años en el Evangelio. Son mesecitos que yo le llevo a mi esposa en el Evangelio. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Nos casamos y a la edad de 3 meses, mi esposa me dice que tenía que ir al médico porque no se sentía bien. Y fuimos al médico, amor. Y ese día, ¿te acuerdas cómo el médico te llama aparte y te dice que no me podía entregar los exámenes a mí porque yo había ido a recogerlos, unos exámenes que le tomaron a ella y yo fui a recogerlos, pero no me los quiero entregar a mí, la llamaron a ella personalmente. Sí, me hicieron una citología, el cual pues como exámenes rutinarios. Cuando le pedí el favor a mi esposo que fuera a reclamarlo, le dijeron de que él no podía, que tenía que ir personalmente porque tenían que darme una noticia. Cuando fuimos, el médico nos sentó y nos dijo, tengo una mala noticia, y me dijo, tienes cáncer en la matriz. Cuando me dijo que tenía cáncer, de verdad, esa palabra, yo sé que causa mucho miedo, causa terror. Y uno lo primero que se imagina es, me voy a morir. Un cáncer. Y yo le decía al Señor en ese momento, Señor, ¿por qué un cáncer? Si ahora soy feliz, ahora te conozco a ti, ahora pude conocer a alguien que me amara. ¿Cómo puede una enfermedad ahorita como destruir mis sueños, como acabar? Porque yo me imaginé el cáncer, muerte automáticamente, y se me va a caer el cabello, no va a durar, yo recién casada, me monté como en una película. Comenzamos a llorar porque pues de verdad fue dura la noticia. El médico me dijo, póngase en tratamiento de inmediato. Pero yo me acuerdo que a mí me habían predicado un Dios que libertaba cautivos. Aleluya. Pero también me habían predicado un Dios que sanaba enfermos. Porque es que Dios es un Dios completo. Él nada le queda pequeño. Entonces yo tenía que aferrarme. Yo venía de ver un milagro en mi vida, de cómo Dios me había roto las cadenas de mí. Ahora tenía que comprobar a un Dios que sanaba enfermos. Comenzamos a orar al Señor, comenzamos a poner en tratamiento. El médico me decía, debido a ese cáncer, tú no vas a poder tener hijos. Me hicieron cauterizaciones, bueno, me hicieron todas estas cosas. Y orándole al Señor, clamándole a Dios, porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comenzamos junto con mi esposo y mi familia a orar para que Dios me sanara. Por el hecho de estar en estas cauterizaciones y todo, estuve en una de las últimas cauterizaciones cuando el médico sorprendidamente me hizo el examen, me dice, Sandra, hay algo extraño. Lo que estamos mirando aquí es algo extraño. Tu cáncer desapareció. Y yo comencé a glorificar a Dios porque yo había visto la respuesta de Dios. Aleluya. Porque tenemos que aprender a esperar en la respuesta de Dios. Yo comencé a glorificar y decía, ese es mi Dios. Me dijo, de igual manera los médicos dicen, no, es que no solamente nos podemos quedar con este examen, hay que mandarte otro examen para corroborar este dictamen. Efectivamente lo hicieron. Y para la gloria y honra de Dios, el Señor me sanó de cáncer. Amén. A los 3 meses.
Gloria a Jesús. Pero él me dice algo que me marca y me dice, bueno, listo, tu cáncer desaparece, pero tu matriz quedó tan débil que no vas a poder tener hijos, no vas a quedar embarazada. Ahora mi esposo le decía que él les había comentado, de que él me había dicho a mí que antes de casarlo me dijo, yo no te voy a poder dar hijos, yo soy estéril. Yo aún asumí esa consecuencia, le dije, listo, no importa. Estaba tan enamorada que le dije, no interesa, yo me caso. Ahora él era el estéril y resulta que esta enfermedad me dejó estéril a mí también. Éramos los dos que no teníamos posibilidad de tener hijos. Señor. Pero ahorita leía en el libro de San Juan capítulo 11 versículo 40, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigo, hermano, te invito a creerle a Dios. Te invito a que tengas esa confianza plena en Dios. Aleluya. Y cuando vimos ese milagro que Dios hace en nuestras vidas, Dios nos seguía sorprendiendo. Y nos pusimos con mi esposa a orar. Dijimos, Señor, si tú haces un milagro, hiciste ese tremendo milagro en mi esposa, desapareciste el cáncer, ¿por qué no nos das un hijo, Señor? Algo difícil para la ciencia humana y para el ser humano, difícil. Y nosotros con esa fe que teníamos nos metimos en Dios y dijimos, vamos a ayunar, a orar. Y mi suegra dijo, vamos a hacerlo. No, mi suegra es una mujer de mucha oración y nos ayudó a orar. A los 3 meses Dios respondió. Aleluya. Dios respondió, mi esposa quedó en embarazo, me acuerdo tanto, yo estaba laborando ahí en Cali cuando llegó a la mañana la noticia, porque se fueron los exámenes. Llegó con el papel, papi, positivo. Estoy en embarazo. ¿Cómo no alabar, cómo no engrandecer a este Dios tan maravilloso? Si cada día que pasa, que cada día del transcurrir de nuestras vidas, Dios se sigue manifestando, Dios se sigue moviendo. Lo que mi esposa decía, el escritor a los hebreos dice que él no es, que dijo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así es que ese Dios no ha cambiado, ese Dios sigue haciendo milagros y le glorificamos a Dios, lloramos de contentos. Pero los médicos, como siempre, el hombre metiendo su mano y diciendo no. Dijeron, ese embarazo que usted tiene es muy riesgoso. La mandaron a mi esposa todo el tiempo que estuvo en embarazo a cuidarse porque era un embarazo riesgoso, de alto riesgo. Tenía amenaza de aborto. Tenía amenaza de aborto y el médico me decía, definitivamente ese bebé no va a nacer. Y yo le decía, yo pensaba, yo decía, pero si Dios permite, o sea, para Dios nada le queda grande, Dios lo va a permitir que me van a nacer bebé. Y ellos decían, no, es que estás arriesgando tu vida, igual el bebé no va a nacer. Empecé con un embarazo de muy alto riesgo. En ese tiempo yo trabajaba en la Liga Vallecaucana de Fútbol. Llevaba muchos años trabajando en esta empresa. Cuando me mandan totalmente en reposo, tenía yo 5 meses de gestación. Tenía 5 meses, inclusive no alcancé ni a usar vestido materno, nada. Ni siquiera estómago me había salido. Cuando un 3 de noviembre del año 2000, como a las 3 de la mañana me levantó un dolor muy fuerte en el vientre, muy fuerte, y un dolor de cabeza que no podía soportar. Yo me estripaba mi estómago del dolor, no aguantaba, hasta que comencé a convulsionar. Comencé a perder como el sentido. Entonces mi esposo de inmediato me llevó a la clínica. Cuando veo que mi esposa se quejaba del dolor, y yo veo, ¿qué le pasó, mami? Cuando ya, no, el dolor de barriga era inmenso, hermano, impresionante. Yo no tuve que otra cosa sino pedir un taxi y llevarla a la clínica Convenal Covalle. Ahí ingresó y mi esposa empezó, a lo que llegó a la clínica, empezó a convulsionar. Tuvo 7 convulsiones, lo que yo me acuerdo, y de ahí entró a la clínica y me dijeron que qué había pasado. Yo le expliqué, pero en ningún momento yo le dije, se me acordó decirle que estaba en embarazo. Ustedes saben que
el susto, todo uno se le olvida. Y mi esposa entró y de uno lo que hicieron fue, bueno, rayos X, entró por todas esas maquinarias, lo que le hacen a las personas para revisar qué tenía. A ella no le pusieron una batola de seguridad para rayos X, ¿no? Ella pasó todo eso. Y aún estando en embarazo, a ella le faltaba un mes, una semana, perdón, para cumplir 5 meses de embarazo. No se le notaba, no se le notaba nada, nada. Por eso no se dieron cuenta que estaba en embarazo. Y al ingresar a aquella clínica me dijeron, su esposa está muy grave, está muy grave. Y aquí en esta clínica, digo, mire, ya lleva más de 7 convulsiones. Y le detectaron que mi esposa tenía un síntoma llamado síndrome de Gel y que en esa clínica con Fenalco no podían hacer nada por ella. Entonces fue que ahí yo les dije, ella está en embarazo. ¿Cómo así que está en embarazo? Menos aquí podemos hacer nada por ella. Mi esposa empezó al instante, hermanos, amigos que me están escuchando, a hincharse de una manera que se quería como salir de la camilla. Se hinchó tanto que a los médicos les preocupó. Dijo que tenía que ser trasladada a otra clínica. Cuando mi esposa me entran a cuidados intensivos, a rayos X, que le dicen que está embarazada, luego le dicen a él que debido al embarazo, si el bebé nacía, iban a nacer con malformación física o ciegos sordos, porque los rayos X lo que hacen es o matar al bebé o lo deja con problemas de malformación o retardo. Pero luego le decían que tenía que pasarme por resonancia magnética porque las convulsiones habían afectado las neuronas de mi cerebro, o sea que ellos me habían detectado muerte cerebral por estas convulsiones que me dieron. Entonces ellos lo que hicieron fue poner el monitoreo en mi cuerpo y ya no le sentían el latido del corazón del bebé. Ahí fue cuando me remitieron a otra clínica y en esta clínica ya le dicen esto a mi esposo. Me dicen aquí no se puede hacer nada. Me trasladé a la clínica Versalles, ahí en Cali, y llegué a la clínica Versalles y apenas la vieron a ella, cómo venía, digo, no, aquí no se puede hacer nada por ella. Se la tiene que llevar para otra clínica, dijo, porque ella ya casi está muerta. Mire, todo lo que ella tiene y lo que en la historia clínica le habían puesto. Y de ahí, de Clínica Versalles, me trasladé a Clínica Los Remedios, ahí cerca también en Cali. Y al llegar a la Clínica Los Remedios me dijeron, ya les dije, ella está en embarazo. Dijeron, antes de empezar a trabajarla a ella, hay que hacerle una cesárea, ya. ¿Autoriza? Dije, claro, hay que autorizar. Autoricé. Se hizo la cesárea a las 9 de la noche y los médicos decían, no hay esperanza para ninguna de las dos. Mi esposa llegó con daño cerebral, llegó con el páncreas, el hígado, la úlcera estrangulada, los riñones, todo porque a ella al estrangularse la úlcera se regó ese líquido y afectó todos los órganos. Entonces, lo que los médicos estaban sorprendidos era por qué tan hinchada, porque se deformó de un momento a otro. Y llegamos allá y a las 9 de la noche le hacen la cesárea, alistaron una ponchera porque dijeron lo que hay dentro de ella no hay nada que pueda servir. Hablaban del feto. Me sacaron un feto y pesando 400 gramos, midiendo lo que mide una palma, lo que mide la palma de una mano. La sacaron y la pusieron en una ponchera. Se sorprendieron porque ese bebé lloró y se lo llevaron para la incubadora. De ahí me dijeron, su esposa aquí no puede estar, debido a que ese síntoma que ella tiene no se lo puede, aquí no hay máquinas para poderla ayudar a hacer algo por ella. Y de ahí me trasladé a la clínica Occidente. Y en la clínica Occidente apenas llegué, la recibieron, me la conectaron a 4 máquinas que estaban sostenidas su cuerpo. La intubaron, quedó intubada. Mi esposa entró en coma durante 14 días, estuvo en coma. Y durante ese primer día, me acuerdo tanto, ese día 3 de noviembre del año 2000, quedó mi esposa en una camilla amarrada.
porque se salía de la camilla, hermanos, sin exagerar, se salía de la camilla. Y al quedar en esa camilla me dijeron, usted no puede quedarse aquí, me tocó irme. Y informé a la iglesia, al pastor le informé que lo que estaba pasando, y la iglesia, como nos conocían, que por los jóvenes y por el testimonio que Dios ha hecho a mi esposa de sacarla del satanismo, varios jóvenes empezaron a hacer vigilias, ancianos, toda la iglesia empezaron a ayunar, porque yo me encontraba en la clínica, no podía, pero la iglesia estaba haciendo vigilia, oración, ruegos, súplicas y ayunos. Y todos los que me llamaban hermano Germán, no se preocupen, estamos orando. Y lo extraordinario de esto es que en cuanto más la iglesia oraba, mi esposa iba de mal en peor. Me decían los médicos, no se haga ilusiones con ella. Ella no vive, ella no sale de esto. No, mire que ella tiene muerte cerebral. Ella no tiene hígado, no tiene páncreas, no tiene los riñones. Solamente el único órgano que está respondiendo es el corazón. Y el corazón está sostenido a una máquina. 4 máquinas que estaban sosteniéndola a ella, 3 dejaron de funcionar. Y me decían, por favor, venga, autorícenos desconectarla. Firme aquí. Entonces yo le decía, pero ¿cómo voy a firmar? Si a mí me hablaron también de que hay un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que perdona, un Dios que liberta, un Dios que sana. Y no solamente sana, sino que un Dios que hace milagros. Porque yo había leído en la palabra del Señor que el Señor resucitó a Lázaro estando 4 días en una tumba. Y Dios lo resucitó. Y me aferro a ese texto. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y los médicos me dijeron, bueno, si usted no quiere firmar, tiene que ser en junta de su mamá. Y si usted no quiere, la mamá de ella debe firmar. Y le llamaron a mi suegra y también le dijeron, mi suegra, esa mujer que había visto tremendo cambio en mi esposa, dijo, no, yo creo que lo que Dios hace es perfecto. Aleluya. Entonces, no quisimos firmar y debido a eso, mi esposa me la trasladaron ya a cuidados intensivos, a la sala de desahuciados. Pasó a la sala de desahuciados y la iglesia oraba. Y la iglesia hacía oración. Al tercer día me dijeron que solamente podían ir los parientes más cercanos, mi esposa, mi suegra y yo en este caso. Podíamos entrar. Pero Dios permitió, yo no sé, hermano, hasta más de 17 personas ingresaban en la mañana y en la tarde entraban más de 17 personas. Si no era permitido entrar, pero ellos ya decían que mi esposa ya no tenía nada de vida y podía morir, entonces podían verla por última vez. Y recuerdo que uno tenía que entrar con guantes, mascarilla, hermanos, un traje de pies a cabeza y con la higiene que tocaba usar ahí. Y más de un hermano. En la iglesia donde nos congregamos somos más de 500 hermanos. Y recuerdo que más de un hermano iba a visitarnos y ayudarnos. Y me decía, hermano Germán, no está solo. Pero la verdad, como humanamente, las esperanzas no eran satisfactorias en ella. Porque cada día que los médicos se me arrimaban, me decían, no, ¿por qué no la deja ir? ¿Por qué no la deja descansar? Solamente nosotros estábamos aferrados a la misericordia de Dios, a su amor. Porque Él ha prometido en su palabra que todo lo que pidiéramos creyendo en su nombre será hecho. Y nos aferramos a eso. Y los médicos me dijeron, vea, ella ya está sin riñones. No hay nada que hacer por ella. Por favor, déjenla ir. Y hermanos, y les cuento que cuando uno entraba a ver a mi esposa totalmente, estaba deformada, hinchada. Los párpados se le habían salido y le pusieron unas cintas en los ojos para que los ojos no se le explotaran. Los oídos, se le sale la parte de adentro del ser humano. La lengua le salía y le llegaba aquí, hermanos.
al pecho. Esta parte de la nariz se sale totalmente desfigurada, y el olor tan fuerte que había en ella era que no lo dejaba uno estar adentro, para solamente uno entrar, la veía un ratico y salía. No se podía, hermano, estar del olor tan fuerte. Totalmente. Mi esposa estaba desahuciada de los médicos. Y cada día iba de mal en peor. Y recuerdo cuando me dicen los médicos, tan esta, me dice, oiga, joven, usted está joven todavía, ¿por qué no la deja ir? Déjela tranquila, le dije. Es que Dios se va a manifestar aquí. Y yo llamaba al pastor y la iglesia me decía, hermano, tenga fe, no se desanime, tenga fe. Y hermanos, y así fue. Esos 14 días que mi esposa estuvo ahí en la clínica, fueron solamente para que los hermanos vieran el milagro que Dios quería hacer en ella. Y me atrevo a decirlo así. ¿Por qué permitieron que todos los hermanos, la mayoría, entraran a verla? Si era prohibido. Pero Dios permitió que más de un hermano pudiera verla. Ya mi esposa estando ahí al día 10 días estando ahí, me dicen que yo tenía que tomar una decisión sí o sí. Ya no podían sostenerla más ahí, que se estaba perdiendo mucha plata en esas máquinas y que había gente con más posibilidades de ella. Y me acuerdo tanto, un día martes, fui a visitar a mi esposa como siempre. Ese día no dejaron entrar a nadie ya, solamente a mí. Y me dijeron, ese día llegué en la mañana, estuve con mi esposa y por la tarde volví otra vez a la clínica. Y a las 5 de la tarde. En el momento en que él estaba, que se había ido ese martes, me estaban haciendo diálisis, porque, como le decía a mi esposo, mis riñones dejaron de funcionar. Y me hicieron mucha diálisis esa misma tarde, cuando estaban mis compañeros de trabajo junto con mi esposo en la clínica. Yo estaba, pues, como le digo, en cuidados intensivos. Me estaban haciendo diálisis y en ese momento entré en paro. Mi corazón deja de latir, la máquina deja de funcionar. Ellos ponen electroshot en mi cuerpo para reanimarme, para devolverme en la vida, porque el hombre piensa que la vida está en las manos de él, aunque Dios dejó la ciencia, pero aquel que obra poderosamente es Dios, porque Dios es el que da su última palabra, y Dios a veces permite que el hombre agote todos los recursos. Dios permite que el hombre acabe con todos los recursos para cuando diga el hombre, no, yo no puedo, decir Jesús y mete su mano y decir, sí, yo sí puedo, porque es que yo tengo la autoridad y tengo el poder. En esas diálisis que se le hacía a mi esposa, porque era a diario, hermano, varias diálisis que le hacían a diario. En ese día, en la última diálisis que le hicieron a mi esposa, ella entró en paro. Y la última máquina que dejó de funcionar fue la del corazón, apareciendo esa raya que le llaman la línea de la muerte. Mi esposa falleció, según el dictamen médico, a las 5 de la tarde en la clínica del Occidente. Se me arrimaron a mí y los compañeros de trabajo de mi esposa, me dijeron, ya nos dimos cuenta de lo que pasó, tranquilo, nosotros nos encargamos de todo. El féretro, los transportes de los buses para llevar a la gente. Porque me dijeron, usted tiene dos opciones, me dijo los médicos. La puede dejar aquí y al otro día venir por ella en una ataúd sellada, llevarla derecho al cementerio. O la puede llevar a su casa y colocar una bandeja con bastante hielo y poderla velar esta noche, pero con bastante hielo, porque tiene mucho medicamento en su cuerpo. Mucho. El cuerpo de mi esposa le estaba cuarteando por los lados debido a la hinchazón. El pelo se lo querían cortar y yo no dejé. Dije, no le corten el pelo. Y me acuerdo tanto ese día que yo salí de esa clínica, tomé el teléfono y llamé al pastor, el hermano Orlando Rivera. Pastor, pasó esto y esto.
Y ese día era culto de oración en la iglesia, un día martes. Me dije, pastor, pasó esto y esto, ya mi esposa falleció. Dígale a la iglesia que yo estoy muy agradecido por todo lo que hicieron, porque me ayudaron tanto en lo espiritual y en lo económico. La iglesia estuvo ahí con nosotros ayudándonos. Por eso para mí, los hermanos en la fe es la familia más grande que uno puede tener en este planeta Tierra. Y el pastor dice, me consoló, mi hermano Germán, tranquilo, vamos a orar para que Dios lo fortalezca y lo ayuda. Y él está en el segundo piso y él me dice, hermano, si yo iba bajando por las escaleras y el Señor me dice una palabra, apropiate de la palabra, me dice el hermano, el pastor, que le dijo el Señor, apropiate de la palabra que está en Mateo capítulo 8, el versículo 5, 6, 7 y 8, donde habla del centurión, que el centurión le dice que tiene a su siervo enfermo y que necesita que vaya y le sane a su siervo. Y el Señor dice que sí, que él va a ir. Pero el centurión le dice, Señor, no es necesario que vayas, solamente di tu palabra, y mi siervo sanará. Y mi hermano, dice el pastor, dice que, ¿por qué esa palabra? Y el Señor lo puso, dice, y le dijo a la iglesia, vamos a hacer una oración. Mi hermana Sandra acaba de fallecer a las 5 de la tarde. Esta hora ya lleva 2 horas y media muerta. Vamos a hacer una oración. Y dice que la iglesia empezó todos a orar, unánimes, en una oración, en un clamor. Y dice que empezaron a enviar esa palabra. Esa palabra empezó a pasar, dice el hermano. Empezaron a enviarlas, empezaron desde la iglesia a la clínica. La vamos a enviar por las calles, por las autopistas, hasta que llegue esta palabra ya a la clínica donde está nuestra hermana Sandra Cárdenas. Y le vamos a decir al Señor que le demuestre a la ciencia que hay un Dios todopoderoso que tiene la última palabra. Y así fue. En ese momento que estaba en la oración, me dijeron que pasara a verla por última vez. Hermanos, y yo llego ahí y empiezo a sobarle los pies a mi esposa. Y adelante, el frente mío hay unos ventanales. Y estoy allí sobándole los pies. Y yo sentía una mano aquí en mi hombro. Sentía una mano que alguien como que me tocaba y como que si me querían alzar. Yo pensaba que era una enfermera, un médico, porque había muchos por ahí. Pero cuando yo me veo, abro los ojos y me veo hacia el ventanal, estoy solo. Y esa mano estaba conmigo. Y hermanos, y al instante esas máquinas se activaron. 4 máquinas que estaban apagadas se volvieron a conectar. 4 máquinas. Y empezaron a dar alarma. Y empezó mi esposa a dar un sonido de una respiración fuerte, como si estuviera ahogando. Si llegaron los médicos y vieron qué pasó. Cuente qué le hizo, qué pasó. Yo no podía dar explicación. No podía dar explicación, me sacaron de allí. Me dice, no se vaya a ir. Al rato me llaman. Su esposa, la paciente Sandra Cárdenas, está viva. Pero va a quedar, vuelve el hombre a meterse ahí, a interponerse a los planes de Dios. Pero su esposa va a quedar en una silla de ruedas, porque va a quedar cuadraplégica. Recuerde que tiene daño cerebral, no tiene hígado, no tiene riñones, no tiene páncreas. Los 2 pulmones están lacerados. Va a quedar haciendo sus necesidades con sondas. Y lo que yo le respondí, mi Dios, cuando hace algo, es que mi Dios es un Dios completo, como decía mi esposa empezando el programa. Tenemos un Dios que tiene su paquete completo para el ser humano. Y Él cuando mete su mano no deja nada a medias. Dios lo hace completico, hermanos. Y yo le dije, tranquilo médico, que mi esposa de aquí va a salir caminando. Y dice mi hermano Orlando en la iglesia, hermanos, que cuando acabaron de orar, dice como que una nube se posó en la iglesia y empezaron los niños a hablar en lenguas.
jóvenes que nunca habían hablado en lenguas, ancianos que hace tiempo no hablaban en lenguas. Dios empezó a dar un despertar, una llenura del Espíritu Santo en aquella iglesia. Y cuéntanos, hermanos que están en la portería, que aún la gente que pasaba al frente quedaba hablando en lenguas, porque así es nuestro Dios cuando se quiere manifestar. Cuando Dios se quiere glorificar, Dios se glorifica. Solamente basta que un corazón le abras ese corazón. Dios necesita una persona que le abra ese corazón para que Dios vuelva y entre. Dile al Señor en esta mañana que entre en tu corazón, que Dios more en tu corazón, porque Dios no está lejos de nosotros. Dios siempre está a tu lado, está cerca. Y Dios cuando hace ese tremendo milagro, hermanos, yo cuando me contaba el pastor y todos los hermanos, no solamente un hermano, ni 5, ni 10, ni 100, más de 400 hermanos, me decían, hermano, algo pasó en la iglesia. Una llenura del Espíritu Santo impresionante. Y eso, la mayoría lo hablan. Si usted vaya, pregunta en Cali, por hermana Sandra Cárdenas, el testimonio de ella, la mayoría le va a contar. Alfonso Barberena en Cali. Porque ese es nuestro Dios. Ya al estar en la clínica, me dicen los médicos, ella queda cuadraplégica, pero hay que llevarla a hacerle los exámenes porque habían 2 donantes de riñones. Cuando Dios me resucitó, porque Dios me resucitó, de 14 días de estar en estado de coma, 2 horas y media de muerta, al día siguiente que Dios me devolvió la vida, como decía mi esposo, mi cuerpo estaba tan hinchado, decían que mi cabeza y mi cuerpo se salía de la camilla. Para sorpresa de los médicos, ese cuerpo que olía fétido porque estaba en esta descomposición de alto nivel, mi carne era como ver una carne cuando se pudre, morada. Dice que ese cuerpo se empezó a deshinchar y a deshinchar hasta tomar mi cuerpo normal. Yo había despertado, estaba en coma, yo veía y escuchaba más, ellos pensaban que que eso no pasaba en mí, igual no tenía movimiento, pero ya tenía algo de razón ahí. Cuando me empiezo a deshinchar y a deshinchar, para sorpresa los médicos decían, pero es imposible que en un día su cuerpo, en la inflamación que esté, se deshinche en un solo día, si era para semanas o meses en recuperación progresiva, irme deshinchando, pero Dios hizo eso en un día. Aleluya. Al segundo día, ya me habían quitado el tubo que tenía entre mi boca, algunos aparatos. Cuando me llevan en una camilla, llega un doctor con una enfermera y me dice, Sandra, hay 2 donantes de riñones, necesitamos saber si tu cuerpo es compatible a ellos. Disculpe, al segundo día llegó fue el médico que, no, el que ve el cerebro, bueno, llega y me dice que debido a las convulsiones yo tenía muerte cerebral, el neurólogo tenía muerte cerebral y le dijo a mi familia, entren al cuarto, háblenle, no le lloren, ella no lo va a escuchar, ella no le va a hablar porque ella tiene muerte cerebral, pero ustedes entren a su cuarto y háblenle, no lo vayan a llorar. Yo escuchaba cuando el médico les decía esas recomendaciones a ellos. Cuando ellos entraron, mi familia, a verme, yo sentí una emoción, sentí que llevaba tiempo sin verlo y yo de la forma como no podía hablar ni moverme, yo empecé a llorar. Y cuando yo comienzo a llorar, el neurólogo me mira y me seca la lágrima y le dice a ellos, está llorando. Y si está llorando, algo está pasando en su cerebro porque el llorar es un sentimiento de reconocimiento. De inmediato me llevan a una máquina, una escanografía y me pasa. Y para sorpresa de ese neurólogo, es que cuando una persona tiene muerte cerebral, sus neuronas son totalmente irreemplazables. Pero cuando me pasa por estas máquinas, el neurólogo tiene que decir, sus neuronas están totalmente activadas. Sus neuronas están funcionando totalmente, decían los médicos. ¿Cómo una persona con muerte cerebral puede estar en este estado?
Es que mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, aleluya. Aleluya, Jesús. Al tercer día sucedió esto. Ahí fue cuando el médico ya con la enfermera llegan y me dicen, Sandra, hay 2 donantes de riñón y necesitamos saber si tu cuerpo es compatible. Ellos me llevan a un cuarto muy pequeño, lleno de aparatos, de máquinas. Como le digo, ya me habían quitado algunos aparatos, no tenía movimiento en mi cuerpo, solamente escuchaba y veía. Cuando yo estaba ahí, el doctor le dice, ya conéctenle unos aparatos, pusieron aparatos en mi cuerpo y el médico miraba en las pantallas y el médico le decía a la enfermera, la conectaste mal. Hicieron ese proceso una y otra vez, me los quitaban, me los ponían y el médico movía cables y hacía eso. Y él decía, es que hay algo que no podemos entender, llamemos al internista, llamemos. El hecho es que en ese cuarto tan pequeño estaba lleno de médicos, lleno de enfermeras, y ellos en sus términos médicos hablaban, yo no les entendía lo que ellos hablaban. Solo podía ver la expresión que ellos ponían su mano en su cabeza y decían, no, esto no puede ser, esto es imposible. Gloria a Dios. Algo está sucediendo acá y no puedo explicarlo. Y ellos decían, es que las máquinas de pronto están funcionando mal, no, ya hemos desconectado, ellos hablaban de ese procedimiento. Y al verlos tan asustados de que ellos miraban ahí, yo con mis manos pude hacer esta señalización que me dijera qué era lo que pasaba. Estando yo acostada en esa cama, llena, rodeada de médicos y enfermeras, se me para el internista al frente y me dice, Sandra, ahora sí creo en tu Dios, ahora sí creo que los milagros sí existen, ahora sí creo que algo muy grande hizo Dios en tu vida. Y es que lo que nosotros vemos en esta pantalla es algo que para nuestra ciencia no tiene explicación. Y es que es como si hubiera venido un cirujano muy especial y te hubiera abierto tu cuerpo y te hubiera sacado tus riñones, tu hígado, tu páncreas, tu corazón, todos los órganos que tenías destruidos. Y lo que hicieron fue que te hicieron un trasplante de órganos nuevos. Te hicieron poder estrenar órganos y los órganos que tú tienes no son los de tu edad, son órganos de un niño. Pero lo impactante de todo eso es que no sabemos cómo esos órganos que tú tienes están en tu cuerpo si no hay señal de cirugía. Y es que yo pude levantar y decir, Señor es grande. Yo lloraba y le decía, mi Dios es grande. Y es que mi Dios es poderoso. Él es la vida, Él es la resurrección, Él da la vida, aleluya. A Dios nada le queda grande. Y Dios permitió devolverme la vida. Dios permitió devolverme mis órganos nuevos. Dios permitió e hizo ese milagro. Dios transformó mi vida. Dios sanó mi cáncer. Dios me resucitó estando muerta. ¿Cómo no agradecer a este maravilloso Dios? ¿Cómo no agradecer a este Dios todopoderoso? Aleluya. Amigo que me escuchas, déjame decirte, este Dios es real. Tú dirás, no es un cuento de hadas, pero yo te invito a que tengas un encuentro con Él y verás la mano poderosa de mi Cristo. Aleluya. Y lo más hermoso de todo esto, Amén. Lo más lindo de todo esto, Dios permitió el 4º día salir de la clínica. No salí hablando ni caminando, pero salí de la clínica. Y hoy Dios me ha devolvido todo, Dios me lo ha dado todo. Y ese efecto, aleluya, de tan solo 5 meses, aleluya. De tan solo iba a faltar la semana para cumplir 5 meses, pesando 400 gramos. No pesó ni una libra de carne, midiendo lo que medía la palma de la mano, pasando por rayos X, por resonancia magnética, por la enfermedad que me dio a mí. Hoy Dios me la ha permitido vivir. Es una niña totalmente normal, es una niña totalmente sana. En estos momentos tiene 20 años. Y Dios me la ha permitido vivir. Hubo algo cuando nos dijeron que su niña tiene que quedar con un respirador. Nos dieron un cilindro grande con oxígeno. Su niña no puede quedar respirando por fuera de este cilindro. Y había algo en nuestras vidas, una fe tan grande y tan maravillosa, después de ver tan milagro tan grande que Dios había hecho. Nos dijimos con mi esposa, bueno, recibamos el cilindro, llevamos para la casa. Pero en la casa llegamos y oramos al Señor, Dios, que mi hija respire con el aire que tú has dado, no que dependa de un oxígeno aparte.
Y así fue. Le quitamos ese oxígeno. Confiados en Dios. Aleluya. Y mírenla ahora, hasta el día de hoy, mi hija no ha necesitado nada de eso. Así conforme me lo entregaron sellado, lo devolvimos. Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande y maravilloso. No te desanimes, mi hermano. No te desanimes, mi hermana, porque no has visto un milagro en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Tranquila. Tú solo espera en el Señor, que Él hará lo que tenga que hacer a su debido tiempo. 14 días esperé yo, que fueron duros, hermanos, duros. Esos días para mí eran como si estuviera un mes esperando y no veíamos nada hasta los 14 días. El Señor se manifestó. El salmista David dijo, pacientemente esperé yo a Jehová. No sé cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años significa esa palabra, pacientemente esperé yo a Jehová. Pero Dios llega en el momento exacto, llega en el momento oportuno. Así que mis amados hermanos, le hemos contado este testimonio para que tu fe siga creciendo, para que tu fe no mengue, sino que siga creyendo y le sigas creyendo al Dios Todopoderoso. No nos podemos quedar callados. Nosotros acá seguimos hablándole a las almas. En las refanes que hacemos le seguimos testificando de que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Así que de mi parte, hermano Jairo, y a todos los hermanos que nos están escuchando en esta mañana, Dios les bendiga, Dios los guarde y Dios los ayude. Somos agradecidos con Dios y deudores, porque ¿cómo podemos pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? No hay cómo, no hay de dónde. Como dijo el salmista David también, si yo quisiera darle algo al Señor, si todo lo que yo tengo es de Él. Así es que solamente me queda decirle, Señor, gracias, gracias, Señor. Y hablar de este testimonio y contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un abrazo. Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los siga bendiciendo a cada uno. Y gracias, mi hermano Jairo, por invitarnos a este programa tan maravilloso. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Agradecido con Dios primeramente. Espero que este testimonio haya tocado algún corazón, que este testimonio haya aumentado alguna fe. Amén. Porque Dios no solamente lo resucita a uno físicamente, Dios quiere resucitar a alguien espiritualmente. Gloria al Señor. Gracias. Jesús. Qué bendición. Alabanzas a Dios. La verdad yo estaba aquí también gozándome. Yo sé que muchos allí estaban quebrantados escuchando y la verdad, bueno, estaba viendo allí en los comentarios, algunos estaban preguntando qué había pasado con el bebé. Yo quiero decirles, les decía al principio que el testimonio yo lo había escuchado de boca de la hermana, incluso cuando le llamé, me preguntó ella, me dijo, hermano, ¿y usted cómo supo del testimonio? Entonces me dio risa porque le dije, hermana, usted misma me lo contó en la sala de su casa. Y recuerdo que esa vez, no sé si fue un cuadro que tenía donde estaba la hija de ella, que era de la que ella hoy estaba contando en el testimonio. Ese es Dios, alabanzas a Dios. Yo le agradezco mucho a los hermanos que hayan estado con nosotros, dándonos su testimonio. Pero hermano, ese Dios, ese decía, hubo algo, tal vez ya por el tiempo no lo hago, pero el pastor, el que fue pastor de ustedes, hermana Sandra, yo lo contacté, quiero decirles, yo lo contacté estos días y él muy amablemente me envió un audio, solo que es un poco extenso y no alcanzaría a colocarlo esta mañana. Voy a enviárselo, sí se lo quiero compartir a ustedes. Él nos compartía precisamente acerca de este milagro. Me decía, hermano Jairo, me decía, eso que la hermana le contó a usted es verdad. Porque pues como yo con él somos amigos hace muchos años, entonces cuando ella me contó el testimonio, yo dije, pero yo conozco el pastor. Y la verdad es que él muy amablemente nos envió su audio, incluso nos contaba de cómo fue su experiencia. Ese día me decía él en el testimonio, decía, hermano, yo la verdad, yo pasé
no sé, dijo, yo sabía que la hermana había muerto, dijo, pero cuando yo pasé a orar por ella, ya, dijo, cuando estaba orando, algo pasó, dijo, algo pasó, y él me contaba lo que ella nos contaba acá. Decía, no, eso es la iglesia, un mover del Espíritu Santo impresionante, dijo, y nosotros comenzamos en fe, como decía, a enviar esa palabra, y ese milagro lo hizo Dios. Oiga, yo no me quiero ir esta mañana sin orar por las peticiones. Yo no sé quién se ha llenado de fe en este momento y puede decir, hermano, yo ahora sí creo. Tal vez alguien tenga que decir, hermano, yo ahora sí creo que Dios puede obrar. Ve, hermano, yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé qué dificultad tienes esta mañana. No lo conozco. Pero déjame decirte que conozco quién es mi Dios, que conozco que cada que nos levantamos en la mañana a hacer estos devocionales, algunos dirán están locos, algunos dirán, oiga, esta gente, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa? Que tenemos el Dios vivo, que tenemos el Dios que todo lo puede, que tenemos un Dios que hace maravillas, que cuando nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios, sabemos que estamos hablando de un Dios que tiene poder, como decía el hermano, que es el mismo de ayer, que es el mismo de hoy, por los siglos, Él sigue siendo el mismo. Así que yo no sé si esta mañana quieras aprovechar para presentar tu petición al Señor. Me decía la hermana estos días que hablábamos que ella fue a muchos lugares a contar su testimonio. Y me decía, hermano, y yo iba a ir a contar el testimonio. Decía, pero luego de que yo lo contaba, el Espíritu Santo se derramaba y mientras ella lo estaba contando, Dios estaba sanando a otros. Y otros que estaban oyendo la palabra, estaban recibiendo. Hermano, porque este es el Dios nuestro. Ve y cuéntale, dice el Señor, ve y cuéntale, vaya, pero ¿qué voy a decir? Dígales lo que Dios ha hecho contigo, dígales la obra, el poder de Dios. ¿Para qué? Porque es que el poder de Dios se puede mover en la vida de ellos también. El poder de Dios esta mañana puede obrar en tu vida, en tu petición, en tu necesidad. No sé si tu problema sea más difícil que el de la hermana que nos contaba en esta mañana. Yo no sé, tal vez tú digas, hermano, mi problema es más grande. O tal vez digas, no, hermano, yo estoy pensando que mi problema es gigante y mi problema no es nada. Realmente mi problema es insignificante para este Dios tan grande que tenemos. Vamos a orar y vamos a presentar todas estas peticiones a Dios esta mañana. Oiga, hermano, yo no sé, yo creo que usted está así de contento como yo. Yo creo que usted también está contento esta mañana. Queremos alabar a Dios, queremos alabar a Dios, queremos alabar a Dios esta mañana. Queremos darle a Dios la gloria porque tenemos el Dios vivo. Pacientemente, decía el hermano citando el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Vea lo que nos tienen esta mañana. Hermano, no se vaya a ir. Oiga, ¿qué pasó? Ella es nuestra hija. Ella es el milagro de Dios. Dios hoy no la tiene viva, tiene 20 años. Y déjeme decirle, Dios es real. Ella es nuestra hija. Preséntate. Hola, Dios les bendiga. ¿Se llama Sara? Me llamo Sara. En agradecimiento a Dios le colocamos Sara. Y como le decía, hermanos, seguimos creyendo en los milagros. Dios se sigue moviendo. Mire, aquí está nuestra hija. Gracias al Señor, 20 años que ya tiene. Y tan solo de 5 meses de gestación. Aleluya, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Créale a Dios, que Dios sí es real. Muchas gracias, mis amados hermanos, y bendiciones. Qué bendición. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por este Dios tan grande, por este Dios tan maravilloso. Y coloca tu petición. Vamos a orar, vamos a invocar al Señor. Yo quisiera, hermana Sandra, dirija esta oración esta mañana. Ustedes allá los dos, hagan esta oración, presentemos todas estas peticiones delante de nuestro Dios en esta hora. Amén, amén. Vamos a orar. Vamos a invocar ese nombre maravilloso, el nombre que es sobre todo nombre. Yo sé que muchos están pidiendo oración por alguna u otra situación. Solo podemos decir, créale.
crea a Dios, créale que hoy Dios hará el milagro, amén. Soberano Dios, Altísimo Padre celestial, Señor Dios de la mío, gloria, Dios Señor. mío. Gracias, En tu Señor nombre Jesucristo. santo, Señor. Te Clamamos creemos, a ti, Dios, porque Jesús, tú eres el clamamos mismo. a ti, Aleluya, Señor, aleluya. porque Tú no eres has cambiado bueno, nada, Señor. porque tú eres Mira, grande. Señor, las peticiones que hay en el pueblo de Dios. Nuestros hermanos, Señor, están pasando tremendas necesidades. Tú conoces su situación, tú conoces su Toca el necesidad. corazón de Obra, alguien, Dios de los cielos, Señor Jesucristo. Toca el Obra. alma de alguien, Toca, Señor Jesucristo, el corazón. Aumenta en la fe. Así como dijeron aquellos apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, Señor. sana enfermos, oh Dios de Aumenta en la fe a aquellos hermanos. Aquel que ha dicho, no vuelvo más. Aquel que un día dijo, no quiero saber más de Dios. Aumentale la fe, Señor. Aumentale la fe. Aquel esposo que quiere abandonar a su esposa, Señor, aumentale la fe. Aquellos padres que quieren abandonar a sus hijos, Dios, aumentale la fe. Aumentale la fe. Aquella familia que se quiere dividir, Señor, aumentale la fe. Y esa fe en ti, Señor, esa es la que mueve montañas, Dios. Esa fe en ti, Señor Jesucristo, es la que mueve montañas, Dios. Soberano Dios, gracias por este bello momento. Gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa que nos levantamos, Señor, testificando de tus maravillas, de tu grande amor. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos. La verdad, les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado. Qué hermoso testimonio, qué hermosa bendición. Y bueno, hermano, ahora nos toca a usted y a mí. Sí, Señor, usted que me está viendo a través de ese dispositivo. Qué bueno. Vea, si no has compartido, yo les decía al principio, vamos a compartir este mensaje. Alguien dirá, hermano, pero ya terminó. No, aquí queda grabado, aquí en Facebook, en YouTube, queda grabado el testimonio. Y alguien necesita, escúchame bien, alguien necesita de este mensaje. Vamos a compartir esta mañana. Si no estás registrado, mira, aquí tienes en pantalla el número para que te registres en minutos. Hoy sí, lo más tempranito posible, vamos a tomar este audio y lo vamos a enviar a través del WhatsApp. Y vamos a hacer que todos los que estamos allí, vamos a compartir y vamos a llevar este mensaje. Vea, Dios va a seguir haciendo milagros. Dios va a seguir haciendo maravillas. Oiga, ¿y cuál es el verso que tenemos en pantalla? Alguien dirá, hermano, se le olvidó. No. Mas buscad primeramente, ¿cómo es que dice? El reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor, que todas las demás cosas os serán añadidas. Así que qué bendición. Gracias a Dios por esta bendición. Nos vamos muy contentos, muy gozosos. No olvidemos, 6 de la tarde tenemos culto. Seguimos adorando a Dios, seguimos clamando a Dios. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga, Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Alabanzas a Dios. Mañana, 6 de la mañana, continuamos nuevamente con nuestro devocional de gloria en gloria para todos. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente. Y aquí les dejo con una hermosa alabanza que dice: en tinieblas me encontraba. Y que bueno, aprovechemos este espacio. Déjanos tu saludo, déjanos allí en los comentarios de qué lugar del mundo te has conectado para conocerte allí. También comparte, bueno, qué bendición. Gracias a Dios, porque esta mañana ha sido una mañana de mucha bendición. Amor del príncipe de
Maravilloso es el amor